Proverbios capítulo 18. Discípulos del Señor. Estamos comiendo, nutriéndonos de esta hermosa palabra de Proverbios, buscando en ella la sabiduría del discípulo. Pero esta sabiduría es una sabiduría aplicada, ¿verdad? Aplicada. Hay un texto que te gusta mucho a ti. El verso 10, donde dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hay una canción, me recuerdo, de Torre Fuerte es el nombre. Es un texto que está estamos viendo sabiduría, situaciones de la vida, del ánimo, de la boca, y aparece esto, la confianza. Oremos con ese versículo. Amén. Señor amado, gracias te damos. Sí, Señor. De verdad, tu palabra nos infunde aliento, Señor. Eres nuestra torre fuerte. Así es, Señor. Señor, a ti corremos, en ti nos refugiamos, Señor, y estamos seguros en ti. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Así es, que cada día se asiente en nuestro corazón, Gloria Señor, y nos haga, Señor, se enraíce, cosas que seamos firmes cuando vengan vientos, tempestades, Señor, y tormentas, Señor. Gracias. Seamos inamovibles porque estamos en la roca, en esta torre Señor. Fuerte. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos a leer entonces desde el verso 18 hasta el 9, me parece. Dice así el capítulo 18 de Proverbios. Dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Eso es. Exactamente. Bueno, comenzamos no con cosas buenas, sino siguiendo hablando de cosas malas en este capítulo 18. Y habla de un hombre, para empezar, un hombre egoísta que solo busca su deseo. Así es. Su deseo, y encima se desvía en su deseo. Claro. Es interesante, mira, en ese texto acá dice: el bruto, el que no quiere obedecer, dice, no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. Esta otra versión dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus opiniones. Y el verso 2 como que realzan también un poco lo mismo, sino que porque no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en que su corazón se descubra. ¿Y qué es lo que tiene el necio para que su corazón descubrir? Necedad, ¿cierto? Capricho. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, dice acá. Desprecia cualquier consejo que se le da. Es interesante como estos primeros versos tienen una línea de pensamiento desde el punto de vista de que yo quiero que me entiendan, no quiero entender. Quiero que me comprendan, no quiero comprender. Quiero que se me escuche, pero no quiero escuchar. Egoísmo. Claro. Y el verso 3 habla, me llama también la atención, porque habla también que viene el impío, y cuando el impío viene dice que no tiene nada bueno, que también viene el menosprecio. Así es. Y con el deshonrador la afrenta, o sea que siempre cuando una persona tiene conceptos malos, en realidad nada bueno puede salir. El árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos. Entonces vemos aquí un hombre impío, que también menospreciador,
Y que el que el que deshonra, lo más probable es que venga a darte una ofensa. Oye, de verdad, a veces nosotros, porque deshonrar, a veces somos, no nos damos cuenta cuando estamos no reconociendo, no viendo a los demás sus fortalezas, no viendo a los demás sus competencias, no viendo a los demás las luces que tienen, sino que siempre como que estamos buscando los errores, buscando los detalles, sí, preocupados más de esta gran sábana del punto negro. Esa es nuestra lamentable naturaleza, pero los discípulos del Señor ven con justicia, con sabiduría, el punto negro, pero también lo blanco. ¿Entiendes? Eso es muy importante. El bruto no busca, el perverso entra acompañado del desprecio. Eso es interesante porque a veces nuestro corazón es perverso, a veces, porque siempre estamos como despreciando. Y dice, la deshonra y la vergüenza. Ya. El verso 4 tú lo habías comentado. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Eso lo hemos comentado en otros capítulos. Yeah. Lo que a mí llama la atención acá es el verso 5. Dice, tener respeto a la persona del impío. ¿Impío qué es? Personas que hacen lo malo, personas que se desfían, personas que están en una posición de quizás de autoridad, de liderazgo, en fin, pero están haciendo lo malo. Si yo respeto a ese jefe, incluso a veces a los padres o a mis padres, y soy una especie de ¿cómo se llama esta palabra? Cómplice de las malas acciones. Eso es un punto. Dice, tener respeto a la persona del impío o el que hace lo incorrecto, para pervertir el derecho del justo no es bueno. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Cuando vemos injusticias, cuando vemos cosas que son incorrectas, quedarnos callados, corrernos muchas veces para no involucrarnos en el problema, eso está mal. Es como muchas veces uno está viendo, digamos, injusticia, un asalto, por ejemplo, y uno se arranca. Sí. Deja que la abuelita la arrastren por la calle para quitarle su dinero de su pensión, y el impío le está robando, la está insultando, y uno va porque no quiero que me hagan nada a mí. Eso está mal. Está mal, pero da susto meterse. Pero está mal, y da susto meterse, es verdad. Pero sin embargo uno podría cooperar, por último, gritando, actuando, haciendo. Y esto se puede ver en la escuela, en la universidad, en los trabajos. Cuántas injusticias, y nosotros nos quedamos callados. Nos convertimos, somos cómplices de tanta injusticia. La luz de Cristo es una luz que de alguna manera dice la palabra del Señor, y esto es textual, dice, desde los días de Juan, desde los días de Elías hasta los días de Juan, los 10 días de Juan, mejor, ahora me acuerdo, hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchos traducen este verso como y los valientes lo arrebatan, pero no. Yo quiero ser reinado por Dios y tengo que usar de cierta confrontación, cierta violencia, cierta acción frente a la injusticia. Dice que uno arrebata el reino, o el reino a uno lo arrebata, podría decirse también. O somos reinados cuando aplicamos justicia aún en momentos de adversidad. Por eso este texto es interesante, Anita, porque a veces uno respeta a los injustos, a los impíos, a los que están haciendo el mal, para pervertir a esas personas que están siendo arrastradas por esa injusticia, por esas maldades. Y uno no quiere meterse por miedo, como tú decías, por no entrar más allá y llevar una vida más acomodada, que no me saquen de lo tranquilo que soy. Y eso, dice aquí la Escritura, no es bueno, no es bueno. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Qué increíble. ¿Sabes que el verso 8, el otro versículo que también quisiera comentar un poco, cuando habla, dice, las palabras del chismoso son como bocado suave? Hablando, siempre nos ha hablado mucho del que habla chisme, pero aquí está hablando del que escucha. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Son como los canapés. Qué increíble. Entonces,
Habla un poco del corazón que se tiene para escuchar. Esas conversaciones, esas opiniones. Claro. Entonces, como un corazón ávido de escuchar y prácticamente si son como bocados es porque los saborean, los disgustan. Habla de quiénes somos. Es de verdad el mundo, Ana. Las noticias que más venden justamente son la vida privada de los famosos. Y dentro de la farándula evangélica, muchas veces, por decir esa palabra, hay situaciones que uno le pone más oído y de verdad uno empieza a darse cuenta qué es lo que me gusta escuchar. No, hay algo que no está bien, discípulos de Cristo, porque si queremos comer de Cristo y nos gusta escuchar rumores, chismes, algo está mal. Por eso quizás nos mantenemos enanos muchas veces en nuestro crecimiento y quizás hasta por eso en algunas situaciones no damos fruto. Sí, él dice que penetran hasta las entrañas, como que crían raíces, todas esas cosas en nuestro corazón. Leíste hasta el 9, ¿cierto? Sí. ¿Y el verso 10 en adelante? Bueno, el 9 también a mí me ha impactado bastante. También dice: el que es negligente en su trabajo es hermano de hombre disipador. El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Acá dice: el perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. ¿Qué dice la Escritura acá, discípulos del Señor? Que cuando somos negligentes somos irresponsables, no estamos cumpliendo horarios, no estamos cuidando los intereses de nuestro patrón, entre comillas, o de la persona que nos dio el trabajo. Dice que somos hermanos. Aquí dice hermanos. Sí, es hermano del hombre disipador. ¿Qué es lo que es un disipador? Una persona que todo lo que llega a sus manos es como el dinero, es agua en las manos. No puede ahorrar, no tiene nada, gana mucho y todo lo recibe como un saco roto, dice un texto. Y es por la negligencia, por la irresponsabilidad, por no querer trabajar, por no querer ser ordenado. Entonces es muy interesante este verso, porque nosotros somos trabajadores y los cristianos, los hijos de Cristo, deberían ser como Cristo. Un hombre, dice que era un hombre carpintero, o en otra versión dice que era un hombre que trabajaba en la construcción. Carpintero o constructor son dos términos que son muy parecidos en esos tiempos, en esa gramática. ¿Y por qué se dice eso? Porque en el lugar de Nazaret no había muchos árboles. Y que sí, en los tiempos de Cristo Herodes estaba haciendo un estadio, y que se cree que Jesús trabajó en la construcción de eso. Entonces, Jesús trabajó. Eso es lo maravilloso. No era disipador. Entonces, nosotros, discípulos de Cristo, queremos ser como Cristo. Trabajemos. No dejemos de trabajar. Amén. Desde el verso 10 hasta el 15 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Sí. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Bueno, este versículo 10, hablando de que para los discípulos del Señor, Cristo es la torre fuerte. Cristo dice, nosotros corremos a Él, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca de salvación. Así es. ¿Cierto? Y en contraste del verso 11, que las riquezas del rico son su ciudad fortificada, son sus riquezas. Las riquezas, las posesiones. Sus logros, sus éxitos, sus diplomas. Y como un muro alto en su imaginación. O sea, en realidad es como tener una seguridad en algo que no garantiza nada. Ay, a veces por eso los discípulos son hombres y mujeres de fe en este Cristo que es el cuerpo. El Cristo de verdad que está intercediendo por nosotros, está sentado a la diestra de Dios Padre, y nosotros somos su cuerpo. La fortaleza está en ese Cristo, pero también sabes, Ana, que los discípulos deben entender
que nosotros no podemos vivir fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia. La iglesia viene a ser también ese fuerte. Sí. Que es importante entender esto porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos, hay un egoísmo religioso en muchos, entre comillas, pseudo discípulos que piensan que estar aparte de la iglesia es lo correcto, y eso no es así. No, por supuesto. Dependemos uno de los otros. Por eso también la iglesia viene a ser una torre fuerte. También viene a ser Cristo entre nosotros. El Cristo que está en el cielo se manifiesta a través de nosotros. Por eso el respeto, el mantenernos unidos, el amarnos, el contenernos entre nosotros es tan vital, es tan fundamental para poder demostrar que somos discípulos de Cristo, porque Él vive en nosotros. Por eso es interesante entenderlo así también. Por supuesto que sí. Este verso 12 también salía en el capítulo anterior, pero aquí sale de una forma distinta porque tiene un aspecto negativo y uno positivo, que dice que antes del quebrantamiento, algo que se va a quebrar, dice, primero se eleva el corazón del hombre, pero viene el quebrantamiento, viene la caída. Y antes de la honra es el abatimiento, cuando un cansancio, una entrega total. También viene, primero es el trabajo, después viene la honra. Tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Exactamente. ¿Qué contraste más, más grande? La arrogancia va delante de la destrucción. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Nos ha repetido varias veces, no solamente en Proverbios, hay otros libros, que el pensamiento del Señor para sus hijos es que entendamos esto. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Te acuerdas? Humillarte. Dice que Dios mira de lejos al altivo, más al humilde. Entonces, queremos estar en presencia del Señor, discípulos de Cristo, tengamos un corazón humilde. ¿Y qué es la humildad? Es vaciarnos de nosotros, de nuestras confianzas en este mundo, y de verdad hacer de Cristo nuestro todo, nuestro tesoro, nuestro Señor. Y eso implica que cuando las cosas de este mundo nos falten, Él sigue siendo Señor, sigue siendo nuestro descanso, sigue siendo nuestra paz, sigue siendo nuestra torre. Así es, qué importante. El verso 15, lo ibas a... Ay, Señor amado. El 13 me llama la atención a mí también, Ana. Dice, el que responde palabras antes de oírle es fatuidad y aprobio. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar, dice esa versión. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Cómo debemos hablar? Algo que a todos nosotros nos falta y que debemos constantemente estar ahí educándonos en esto, es escuchar. Escuchar significa poder entender el contexto de todo lo que se está hablando, escuchar los hechos de todas las dos versiones para poder opinar. A uno siempre pasa, jóvenes discípulos, yo un tiempo fui joven y uno tenía todas las respuestas como joven en la mente, y cuando hablaban los más ancianos con más pausa, uno ya tenía la respuesta aquí, rápidamente quería hablar. Eso es necedad, eso es la vergüenza. Ahora yo entiendo eso, después de ya, ahora. Entonces, qué importante entonces es tener la paciencia, la prudencia de escuchar todo el argumento para después poder o contraargumentar o decir una opinión frente a ese argumento. Cuando no lo hacemos, quedamos como tontos. Eso es lo que dice aquí. Oh, esta persona no escucha nada, estoy hablando, y comienza a hablar sobre lo que estoy hablando. No termina de escucharme y ya está hablando encima. Y esto es muy recurrente en la juventud. Que tenemos, hay tanta información ahora que no tenemos esa paciencia de escuchar todo. Estamos respondiendo a mitad de la conversación. Esto es lo que dice este texto. El que habla ha cometido este error. Esto hasta ahora todavía a veces lo cometo. No estoy escuchando. Sí, pero mire lo que pasa. Escucha, dice una voz que ríe. Escucha, espera. ¿Y por qué quedo como tonto? Porque responde uno todas las cosas y habla cosas y ojo, que si vienen muchos pensamientos, o se verá que a mí me pasa nomás, pero estamos hablando de un tema X y uno empieza a recordar muchas cosas y quiere esas cosas que uno recuerda ponerlas también en la mesa de la conversación. Y a veces no es prudente eso. Hay que aprender a escuchar. Amén. El verso 14, el ánimo del hombre
soportará su enfermedad, hablando del ánimo, del espíritu, el alma, Sí. ¿cierto? Soporta la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Sí, Señor. ¿Vas a leer otra versión? Verso. 14. Sí, el ánimo ayuda a sanar al enfermo. Que yo no sé si es la tercera vez que el Salomón toca estos textos, habla de este tema, del corazón, del rostro, ahora del ánimo. Dice, el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Ánimo, ¿qué es el ánimo finalmente? El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar a un espíritu destrozado? Qué importante es que no nos dejemos destrozar, es importante no perder el ánimo, es importante porque vivir para Cristo es vivir perseguido y atormentado muchas veces por nuestra carne, por este mundo, por el maligno. Entonces es importante cuando leemos las cartas de Pablo cómo él, en medio de su sufrimiento vive renunciando a sí mismo, vive negándose a sí mismo, para no caer en esto que dice este texto, ¿verdad? Por lo general una persona que siempre piensa y tiene el pobrecito de mí. El pobrecito de mí. Dios nos manda a morir a nosotros mismos. De hecho, Ana, tú que me recuerda, personalmente yo les puedo decir, discípulos de Cristo, el día que yo comencé a crecer, fue el día en que yo dejé de decir eso, pobrecito de mí. Dejé de pensar el por qué. Como muchos predicadores han dicho ahora, no digas por qué, sino para qué. Me pasa todo lo que me ha pasado, tiene un propósito. Cuando uno empieza a vivir para el Señor, de verdad que uno comienza poco a poco, no es algo tan rápido, pero poco a poco a olvidarse de sí mismo. De verdad, cuando dice el Señor, si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Porque ¿quién de ustedes que tomando el arado mira hacia atrás va a ser apto para el reino? Así que, claro, cuando pone esa figura del arado, se supone que para llevar el arado rompiendo la tierra tiene que ir mirando al frente. Pero si uno comienza a mirar para atrás, lo que me pasó, lo que me sucedió, lo que me hacen, me va a quedar toda la zanja del arado chueca. El Señor dice que no. ¿Tenemos propósito como discípulos? Sí. Un solo propósito, ser Cristo y enseñarlo y formarlo en otros. Pero primero formarlo en nosotros y plantearnos en nuestro corazón y en los roles que Dios nos está llevando a ser como discípulos, en la familia, en el trabajo. ¿Entiendes? Entonces es un trabajo grande, maravilloso, pero difícil de realizar. Exactamente. ¿Sabes que no es que uno no siente empatía por las personas que se enferman? Porque en realidad cuando a alguna persona se le declara una enfermedad, de verdad que viene un bajón anímico y que eso termina al final igual perjudicando su estado emocional, baja las defensas y termina al final enfermándose más la persona. Por eso que el ánimo es importante. Sí. De verdad es normal que la persona se pueda decaer el ánimo, pero no es bueno. No es bueno que un hijo de Dios, que un discípulo de Cristo, que tiene su mirada en el Señor, su confianza puesta en el Señor, puede pasar un tiempo así de desánimo, de quebranto, de enfermedad, pero no que se vuelva algo que lo domine, que eso envuelva toda su vida, toda su mente, todo. No debe ser así. Usted tiene que luchar contra eso. Porque Cristo es soberano y de verdad el ánimo ayuda mucho. Eso es lo que nos está diciendo, que ayuda el ánimo a sobrellevar a veces enfermedades. Cuántas veces Dios pone estas cargas en nosotros, pero Él nos pone más cargas de las que nosotros no podemos llegar. Fíjate qué interesante, Ana, me hacías recordar en una conversación que tuve con nuestro pastor Alén. Me decía, Juan Carlos, fíjate que Pablo, cuando lee las cartas, cuando él se despide, no lo hace como lo hacemos nosotros los evangélicos de ahora. Dios te bendiga, chao, bendiciones para allá, bendiciones para acá. No, él decía que la gracia del Señor esté con ustedes. Y Pablo estaba haciendo, la iglesia de ese entonces estaba siendo perseguida por los romanos, sí, por los judíos judaizantes, por las otras religiones, en fin. Entonces era una iglesia que estaba creciendo en santidad, en amor unos por otros, pero en medio de una persecución política, religiosa, además de las cosas que nosotros de su propia carne. Pero él les decía a ellos, ánimo,
La gracia del Señor esté con ustedes. La gracia implica que el favor, la fortaleza del Señor puede más que nuestro propio ánimo. Exacto. Cuando la gente comienza a confiar en que todo lo que hacemos es por gracia, todo lo que somos es por gracia, todo lo que tenemos es por gracia, que no tenemos nada que hacer nosotros, que no es nuestro ayuno, nuestra oración, que no son nuestras obras, que es por gracia, que todo lo que somos depende de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Uno de verdad que comienza a descansar porque en el fondo cuando leemos este texto el desánimo viene de tantas preocupaciones. Sí. De querer controlar nosotros la vida. De perder el control prácticamente. No hay nada que podamos hacer. Es entregarnos a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, no saber si no podemos mejorar. Eso, claro. Pero la palabra del Señor y Pablo no siempre, él tenía un largo ánimo y animaba a pesar de todas las cosas que le pasaron, y fueron muchas. Pero dice, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, ¿verdad? Entonces ahí tiene que estar nuestro ánimo en el Señor. El verdadero discípulo entonces entiende esto, ¿verdad? Entiende esto. Cristo es nuestra torre fuerte. La iglesia en la iglesia se manifiesta Cristo. Todo lo que somos, lo que hacemos y lo que será nuestra vida depende de la gracia del Señor. Exactamente. Su gracia nos mantiene firme. Gloria al Señor. Ánimo. ¿Por qué? Porque estamos en su gracia. Amén, sí, Señor. Así que Dios nos sane. Desde el verso 16 comenzamos a leer. Ya. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes, el ser generoso. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Hay varios versículos en realidad, o algunos bien conocidos. Sí. ¿Comenzar por cuál? Quizás por el 18. Uh-huh. Sí. Me llamaba mucho la atención cuando tú comentabas de que dice la suerte pone fin a los pleitos. De los poderosos. Exactamente, hablando de conflictos entre personas que tienen grandes poderes y que de no solucionar problemas pueden llegar a grandes desastres en realidad. Desastres que llevan a sus ciudades, a sus países, a pobreza, a muerte. Empresas. Exactamente, entonces ponerle fin a los pleitos. Ponerle fin. Pero otra vez aquí dice la suerte. ¿Por qué dice de la suerte? ¿Verdad? Acá dice tirar una moneda puede acabar con la disputa. Dice, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Una segunda vez aparece. Nosotros habíamos dicho ya en capítulos anteriores que la suerte es el Señor. Él es el que ve. Ellos pueden tirar los dados, pero el Señor sabe cómo van a salir los dados. ¿Qué queremos decir con esto? De que a veces, recuerden que estamos en un ambiente judío, oriental, Salomón está ahí, y él vio esto, que a veces grandes situaciones económicas de poderosos, los dos teniendo una razón, ¿cómo se resolvía? Tirando una moneda. Bueno, el Señor decida cómo decir eso. Él hará lo que haya que hacer. Y si caía a favor de uno, bueno, se hacía y se solucionaba el problema. ¿Por qué observa esto? ¿Por qué a veces nosotros, cómo debemos aplicar nosotros a nuestra vida esto? Nuestra suerte es el Señor. Y a veces en conflictos debemos orar y esperar. Exactamente. Y querer resolver siempre los problemas, aunque muchas veces no seamos beneficiados o salgamos hasta perdiendo. Pero a veces
el no tener estos conflictos, no tener estas discusiones y acabar con estas disputas, Fíjate que vale más que entrar en un largo pleito. Por ejemplo, los discípulos, cuando estaban discutiendo quién iba a estar al lado del Señor en el cielo, la mamá vino a interceder por ellos. Y Jesús, yo creo que hizo esto. Ay, ¿saben? ¿De qué espíritu son? Dice, el que sirve va a ser el mayor. El que quiera ser el mayor tiene que servir. A veces las reglas del reino no son las mismas reglas humanas. Y cuando vemos este texto, para nosotros discípulos del Señor debemos entender de que todo lo nuestro no es nuestro, es del reino. No tenemos familia, no tenemos salud, no tenemos vida, no tenemos economía. Todo está puesto a los pies del Rey. Todas nuestras coronas están ahí. Que Él decida. Implica doblarse, doblar rodillas. Él es nuestra suerte. Por eso cuando vemos esto, en el fondo Salomón dice al final, el Señor decide entre estos grandes conflictos que pueden ocasionar guerra entre países, como ha pasado. A veces esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Es para descubrir en qué minuto el Señor nos va a tomar una decisión, dónde estar, a dónde ir y a dónde no ir. Porque si estamos peleando y seguimos luchando y peleando con los conflictos, estos se van a eternizar y van a crear conflictos mentales, conflictos con personas, conflictos laborales, en fin. Por eso es importante, como dice este texto acá, la gente puede tirar los dados, pero Dios sabe cómo van a caer. ¿Entiendes? El verso 19 dice, habla de un hermano ofendido, pero que es más tenaz que una ciudad fuerte. Cuando se guarda el rencor por una ofensa, ay, sí, ¿verdad? Esto, a veces el odio, el guardar rencor, es más fuerte que una ciudad así amurallada. Dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Cómo son los cerrojos de un palacio? Son fuertes, ¿verdad? No se derriban fácilmente. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Ojo que Salomón observó su propia familia a través de David, cómo su padre David, cómo los hijos quisieron conquistar el reino, cómo las enemistades, todo lo que nosotros sabemos de lo que vivió la familia de David. Salomón fue ese joven, ese niño que fue un testigo ocular de todo esto. Sí, él lo vio en su propia familia, que de verdad un hermano se levantó contra el otro, le guardó, por 2 años le guardó esta yayita, ¿verdad? Para vengarse. Y todos adoradores, todos conociendo la escritura, todos viendo cómo su padre adoraba a Dios, viendo los milagros, pero igual. Somos rencorosos, hermanos, nos cuesta perdonar las ofensas que nos hacen, se las guardamos, no, si ya le tengo una, en el momento menos pensado va a saltar ahí como como discípulos de Cristo tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Fue la pregunta. 7 veces, ya era bastante para ellos. No, le dijo el Señor. Así es verdad, 70 veces 7, pues eso equivale a siempre tener un corazón perdonador. Y el verso 20 y el 21 habla acerca del fruto del hablar, para vida o para muerte. Tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, dice una versión, ¿verdad? Señor. Entonces, qué importante es el origen de nuestra boca. Bueno, Jesús decía, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. De la abundancia del corazón habla la boca. Jesús conocía esto, lo había leído antes. Nos ha hablado demasiado, en realidad es como ahí en el libro de Santiago, que este músculo, ¿verdad? Quien lo domina es perfecto. Oh, Señor, que Dios nos guarde, nos ayude, muchas veces literalmente a mordernos la lengua. Lo importante es que, ¿sabes, Ana? Qué importante es llenar el corazón. Sí, ahí está radicado todo. De cosas, de lo principal del Rey, que vamos a ser siempre repetitivos una y otra vez, porque debemos perseverar en leer, en orar, en enseñar, en volver a leer, en volver a enseñar, en volver a aprender.
las palabras de Cristo, para que nuestro corazón no tenga nada más que hablar. Que la gente diga, deja de hablarme de Cristo, no puedes hablar otra cosa, ¿cómo es posible? Estamos llenos del Señor porque Él es nuestra vida, nuestra bendición. Él es todo para nosotros. Entonces, qué importante es eso. Pero debemos pasar tiempo con esta palabra bendita, ¿verdad? Así es. Y el verso 21 finalmente dice, el que haya esposa o esposo, el 22, sí. Haya el bien y alcanza la benevolencia, el favor de Jehová. ¿Qué significa eso? Dice acá el 22, encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Encontrar una esposa o un esposo es hallar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Y acá dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Hay una versión que dice, el que encuentra una mujer virtuosa, dice después, pero el que desprecia encuentra el bien. El que encuentra una mujer virtuosa encuentra el bien, este bien que mira al Señor. Pero el que desprecia a la mujer virtuosa desecha el bien. Y el necio se queda, dice en otra versión, pero el necio, dice, se queda con la adúltera. Entonces, qué importante es, esposos y esposas, cuidar lo que Dios nos ha entregado, el bien. Y eso es algo que cuando uno entra en matrimonio, o los que están en noviazgo, logran entender este verso, que es el favor de Dios, que es el cielo abierto, encontrar una buena mujer que tiene la virtud del bien. Hay tantas mujeres, tantos hombres, pero encontrar virtud, encontrar el bien es más difícil. En un mundo donde los divorcios, donde el sexo en este momento ha vuelto a ser el Dios, en donde las diversidades sexuales son más normales que nunca, encontrar este bien está siendo mucho más difícil. Así que Dios, discípulos del Señor, nos dé la sabiduría para cuando tengamos que entrar en matrimonio y ponernos serio en esto, podamos tener al Dios que queremos en nuestra familia, por el esposo que tenemos o por la esposa que tienen, ¿verdad? Amén. Yo siento que, bueno, estas palabras yo pienso que las he experimentado y pienso que he alcanzado el bien, el favor del Señor, claro, a través del matrimonio, y de verdad es una bendición tener un esposo de acuerdo al corazón del Señor y ir avanzando hacia Él. Es de verdad que es una bendición, es honroso el matrimonio, un compañero de vida. Un compañero de vida, una compañera de vida. Un compañero de vida. Así que le damos gracias al Señor por darnos esta bendición que debemos buscar a aquellos que a lo mejor tienen su corazoncito y se sienten solos. No busquen en cualquier parte. No. Primero pregúntenle al Señor. No es una decisión que usted debe apresurar y no se desespere. Y obviamente no lo haga así al azar. Claro. Esta me gusta, esta es bonita. No. ¿Será la que el Señor tiene para usted? ¿Cuántos hombres o mujeres que buscando al Señor buscaron a un hombre de apariencia que al final fuera un hombre que gozaba siendo un adúltero o una mujer adúltera? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Personas que simplemente establecen relaciones con personas para intimar, simplemente un tema sexual, es todo, es simplemente una búsqueda más animal que espiritual, y eso es terrible. Imagínense, se crían hijos donde un hombre está con una y otra mujer, o una mujer está con uno y otro hombre, y va dejando hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo de diferentes hombres. ¿Cómo quedan esos hijos? ¿Cómo van a ser esas siguientes generaciones? Por eso, discípulos del Señor, a tomar en serio esto. Finalmente decirles que el pobre habla con ruegos, mas el rico responde responde dureza. El rico responde con arrogancia, con insultos. A los ricos que me hablan, discípulos ricos, ¿cómo tratan ustedes a sus trabajadores? ¿Con palabras duras? ¿Con arrogancia porque tienen un momento una posición? Cuidado, que si Dios nos ha entregado bienes que administrar, somos eso solamente, no son nuestros los bienes. Y no debemos tratar mal a los que están ayudando a cuidar esos bienes o esas empresas.
El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Este tema ya lo habíamos hablado también en otro texto, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Así que eso sería, ¿cierto? Se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Recuerden en el capítulo dice que Jesús: ya no os llamaré siervos, los llamaré a los discípulos, los llamaré amigos. Así que, discípulos del Señor, el llamado es a ser amigos de Jesús. Amén. Amén. ¿Oramos? Oramos. Sí. Buen Dios, adoramos tu nombre. Así es. Gracias por este hermoso capítulo 18. Gracias, Hay Señor. tanta sabiduría todavía que sacar de estos versos, Amén, Señor. sí, Señor. Te pedimos que la gracia, la fortaleza es tuya, Señor. Su presencia habite en cada uno de tus hijos que nos han podido escuchar. Así es, Gracias, Señor. Padre, por cada familia. Seamos, Señor, tu presencia bendita sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Que el Señor Así les es. bendiga. Ujú. Así es.